Es tan grande la ovación que da el mundo a mi memoria, que si cantando victoria me alzase en la tumba fría, en la tumba me hundiría bajo el peso de mi gloria. Este es el epitafio que escribió para sí misma Guadalupe Pita Amor. Esta gran escritora y poeta mexicana prodigiosa, además dueña de una voz de un incipiente feminismo a mediados del siglo XX mexicano. Precisamente platicaremos de ella, de su obra y su legado literario con su biógrafo, el escritor y también académico Michael K. Schuessler, con quien conversaremos a lo largo de este programa. Tendremos, por supuesto, nuestras clásicas secciones de Novedad de la Patria y México en 100 objetos con nuestra compañera Norma Guzmán, quien nos platica de la historia detrás del retrato que de Pita Amor hiciera Diego Rivera. Todo está listo, comenzamos con la X en la frente. Si en vida la precedieron el elogio y la censura, el escándalo fue su estandarte, ahora la minimiza una crítica ñoña al mirarla más que como una escritora o como una feminista adelantada, como una estrafalaria. En vida, su feminismo radical le permitió hacer con su cuerpo lo que quiso, abortar y hacerlo público en una iglesia. No ocultar a sus amantes, que fueron muchos, no dejarse intimidar por nadie, hacer vida de noche y andar de baile en baile, razones suficientes a decir de varios del mundillo literario para dudar que una mujer con esa vida pudiera escribir versos con la sonoridad del siglo de oro y con temas metafísicos. Se los atribuyeron a su amigo Alfonso Reyes, quien desmintió la calumnia y aprovechó para decir que era una mujer de genio. José Emilio Pacheco ha dicho que Pita Amor fue la poeta más famosa de México después de Sor Juana, y no mintió. Una y otra simbraron a su entorno, una con hábitos de monja y la otra recitando a San Juan de la Cruz y sonetos suyos de corte místico por televisión con un gran escote. Sus temas fueron Dios, el amor, la vanidad, la nada. Sus expresiones descarnadas y egocéntricas, la introspección despiadada de sus versos, nos dice Aurora Ocampo, fueron el santo y seña de su literatura. Ojalá pronto la crítica literaria y los feminismos la reconozcan por lo que fue, una escritora con destellos de genialidad, para quien la poesía fue sacrificio, y una feminista adelantada, muy adelantada. Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein nació el 30 de mayo de 1918 en la Ciudad de México, séptima y última hija de una familia aristócrata. Desde pequeña, Pita fue la modelo de Carmen, esposa de su medio hermano, quien estrenó su cámara fotográfica retratando a la pequeña desnuda en varias posturas. Así también de adulta, posó Pita desnuda frente a Diego Rivera, quien la pintara varias veces. Y pasaría Pita de ser una niña consentida a una joven rebelde, caprichosa y narcisista que escandalizó a todos cuando a los 17 años huyó con su novio, Jorge Madrazo, de 60, y a él también le dedicaría sus versos sirviéndole a Dios de hoguera. Hay que decir que por su belleza, Pita exploró el cine, luego el teatro y llegó a la literatura en los años 40, publicando Puerta Obstinada en 1947, Polvo en 1949 y Décimas Adiós en 1953. De niña fui graciosa, de adolescente llorona, en mi juventud cabrona y en mi verano impetuosa. Así se describió Pita Amor. Es de verdad un placer poder compartir estos minutos para explorar la vida, la personalidad y la obra de Pita Amor a través de su biógrafo, el maestro
Michael Schussler, a quien agradecemos profundamente que esté con nosotros aquí en Con la X en la Frente. Bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí para hablar de Pita. Pita Amor, ¿verdad? Pita Amor, Guadalupe Amor, que así se firmaba, ¿no? Siempre sus libros. Su personaje es Pita, la escritora es Guadalupe. Así es, Pita es esa figura pública, ¿no? Extraordinaria, desbordada, arrogante y majestuosa. Y Guadalupe Amor es esta parte como de su otra personalidad. ¿Tú lo crees así? Mística. Yo lo creo así, la verdad. Ella siempre firma sus libros, firmaba Guadalupe Amor, pero insistía en llamarse Pita. Entonces yo ahí sí notaba una distinción, digamos, notable entre quién era la persona Pita, mi amiga, por así decirlo, ¿no? Y la escritora Guadalupe Amor, que nunca firmó un solo libro, Pita, jamás. Es muy interesante porque en algún momento de un texto que ella hace, habla de que en un punto de su vida había olvidado, dice ella, su verdadero nombre, hasta que su propia poesía le permitió recuperar el Guadalupe Amor, porque decía que su poesía era más real que ella misma. ¿Tú crees que esto era así? Efectivamente, la poesía nos hace ver la parte interior de esa mujer con tantas contradicciones. Yo creo que sí, en particular en este caso, ¿no? Porque si pensamos en su poesía mística, que en el siglo XX mexicano era casi una novedad, siendo de una tradición a la vez tan antigua y tan importante como Teresa de Jesús, por ejemplo, y San Juan de la Cruz, que ella volviera a dialogar con Dios, a cuestionar su esencia, su existencia, era algo que iba además a contrapelo de la mayoría de la poesía escrita en México en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Que era más de verso libre, eran más temas pues mundanos, ¿no? Pero Pita sí se planteaba frente a Dios y lo interrogaba. Esto es un punto muy importante porque habla de una personalidad como escritora, como poeta, muy profunda, pero sobre todo muy abierta a explorar y a realizar a través de su obra una exposición total, sus cuestionamientos, sus miedos, sus obsesiones y la figura de Dios, que en algún momento también era una contradicción. Según su vida, dice que nunca se encontró bien en una escuela católica con estas disciplinas, formas de ser tan tradicionales. ¿Crees tú que era parte también de su lucha, de cuestionarlo, de revelarse a Dios también de alguna manera? Sí, yo creo que sí, porque proviene de una familia del Porfiriato que casi lo pierde todo en la Revolución, salvo la fe católica, ¿no? Entonces ella fue criada en un ambiente hipercatólico, ¿no? De ir a misa por lo menos 2 veces por semana y ser enviada cuando chica a Monterrey a estudiar en una escuela privada católica, ¿no? Del Sagrado Corazón, donde ella sí se revelaba casi de inmediato, ¿no? Y hay una historia de que se enojó con una de las monjas que la quiso callar y le pegó e hizo volar su dentadura falsa y la pusieron en el siguiente tren de regreso a la Ciudad de México, ¿no? Entonces su relación con Dios es más íntima, es más profunda, va mucho más allá de una misa, por ejemplo. Elena Poniatowska cuenta que cuando era niña, también jovencita, de 13 años, llegaba a una iglesita en la colonia Juárez y gritaba, tuve un aborto, ¿no? Así que unos dirían que es también ese deseo de llamar la atención, ¿no? Que de la manera que fuera, pero también yo creo que todo eso sí está relacionado y sí su poesía se puede decir que es confesional, ¿no? No es poesía de ocasión. Ella me lo recordaba de vez en cuando. Mi poesía no es de ocasión, Mike. Mi poesía es profunda. Mi poesía soy yo. Escribo con la sangre. Maravillosa. Con mi sangre. Sí, o sea, mi poesía es real, esa soy, ¿no? En el fondo, ahí estoy también, ¿no? Sí, claro. Michael, ¿cómo es tu primera experiencia? ¿Cómo conoces a Pita Amor? Recuérdanos esa primera impresión. Claro, bueno, fue a través de este gran amigo mayor, ¿no? A principios de los años 90, Ángel de la Cruz, de Guadalajara, que hacía programas de recitales poéticos, ¿no? En diferentes teatros de esa ciudad.
Y pues él me daba clase un poco de recitación poética para mejorar mi español, que según él pues todavía necesitaba un poco de trabajo. Y él me dijo, retador, un buen día que le comenté que venía a la Ciudad de México para hacer unas investigaciones sobre Sor Juana, de hecho la 10ª, que no la 11ª musa. Y me dijo, bueno, ¿por qué no vas a la zona rosa? Porque ahí dicen que siempre anda Pita vendiendo su poesía, diciendo sus versos y todo eso. Pero yo nunca la había visto, digamos, en la televisión. Yo no sabía de esa leyenda urbana que era Pita Amor. Yo era más bien lector apasionado de su literatura, ¿no? Ajá. Entonces, una noche, recuerdo muy bien, de 1990, de julio, lluviosa la noche, me metí al Hotel General Prim, que ya no existe, ahí en la Colonia Juárez, muy cerca de donde nació, y esperé, no sé, para componerme. Me acerqué a la recepcionista y le pregunté si no vivía aquí la señora Pita Amor. Me dijo, claro que sí, está en la habitación 405, si gusta le puede marcar por ese teléfono. Y le hablé y me dijo, ay, qué bien habla usted el español, nos vemos a las 8, no, a las 9 nos vemos aquí abajo en el café, no en el bar. Michael, ¿nos das unos minutos para que nos sigas contando cómo esa fue esa primera impresión de conocer a Pita? Tú, un joven estudiante y bueno, tratando de conocer un poco México, encontrar a este maravilloso personaje. Con Danos gusto. unos minutos más, nosotros continuamos con la X en la frente para regresar con esta conversación. Pita Amor era una mujer bellísima a mediados del siglo XX mexicano, con todo y sus desplantes protagónicos y polémicos. Quizás padeció bipolaridad que tras la muerte de su único hijo en un fatal accidente acentuaría su depresión y su carácter explosivo. Más allá de la imagen y de la figura pública de Pita, ella es una escritora íntima cuya obra busca explicar todos aquellos asuntos del universo de Dios y quizás también ella misma. Casi olvidaba mi verdadero nombre hasta que descubrí mi verdadera vocación, dijo en algún momento. Mi poesía, más real que yo misma. Lo que sí es indudable, su portentoso talento para crear poesía maravillosa, con versos precisos y rítmicos que nos recuerdan el estilo barroco de Sor Juana y que ella misma declamaba con su voz sonora y teatral frente a la audiencia. Y precisamente, en Novedad de la Patria, vamos a recordar a la portentosa Pita Amor, declamando personalmente uno de sus poemas más conocidos, Al dueño del desierto americano. Al dueño del desierto americano, del llano desolado y devastado, a Rolfo, que del llano enamorado arrasó el continente americano, Arriola el florentino mexicano, que a Salaíno su gorra le ha bordado con alamares de festón plateado que dibujó con tinta de su mano, a la grave y contrite Magodoy que practica la misa y hirió, a Guadalupe dueña de la infernal y a su pluma celeste y terrenal, a Guadalupe Amor la mexicana que es dueña de la tinta americana. Pita Amor fue amiga de grandes y destacadísimos poetas, entre ellos Gabriela Mistral, a quien dedicaría su libro Yo soy mi casa, publicado en 1946. También fue compañera de Pablo Neruda durante la etapa mexicana del poeta chileno, quien la llamaba Canto del agua cristalina que corre franca, inmemorial, dulcísima. Por supuesto, también trabó amistad y convivencia con intelectuales mexicanos como don Alfonso Reyes y fue amiga de los poetas Salvador Novo y Javier Villarrutia del grupo de los contemporáneos. Y bueno, vamos a continuar platicando de la vida y obra de Pita Amor con su biógrafo, el maestro Michael K. Schuessler. Y por supuesto, más adelante no se pierda a Norma Guzmán, quien en México en 100 objetos nos cuenta la historia detrás del retrato que de Pita Amor
pintara el gran Diego Rivera. Y justo retomamos esta conversación con aquella noche de julio que nos decías que te tocó conocer a Pita Amor. Eran las 9 de la noche, estabas tú esperándola. ¿Qué pasa? Claro, yo la estuve esperando en el bar del Hotel Prim, que ya no existe, cuando media hora después llega una aparición que era una mujer ya muy avanzada en años, jorobada, cuajada de anillos, como 5 en cada dedo y collares y tal, encorvada, mirando a través de unos lentes con micas como de fondo de botella. Se me acercó con su bastón y la gente se callaba, ¿no? Porque yo creo que sabía quién era, ¿no? Pero era una visión tan alarmante, ¿no? Que uno nunca esperaba. Y me mira, la miro y se sienta en otra mesa. Entonces ahí empieza un poco mi odisea, ¿no? Y bueno, pues me armo de valor y me levanto y me siento frente a ella y realmente no habla, no conversa o no conversaba, sino que me decía y dedicaba poemas, ¿no? A la nación norteamericana, por ejemplo, ¿no? Y luego empezó a declamar a García Lorca. Y después de un ratito, pues la gente empieza a aplaudir, ¿no? Y ya no se oye la loza y los cubiertos y todo eso. Y yo creo que le cae bien, me dice, oye, ¿te puedo decir güero? Digo, claro que sí, señora, no me digas señora, soy Pita. Ay, sí, fue cuando aprendí eso, ¿no? Y claro que yo por lo menos podía hablarle sobre su poesía, y yo creo que eso le gustó porque yo no la trataba como una especie de bicho raro o una persona muy decadente de épocas mucho mejores, ¿no? Digamos, de su época de oro, ¿no? Cuando era joven y bella. Y me invitó a un recital poético que tenía programado para la noche siguiente. Y estamos ahí, ella empezó a declamar y luego dice, para mi pavor, y está aquí mi amigo el joven norteamericano y nos va a declamar un poema mío de los años 50, ¿verdad, Mike? Y digo, bueno, del 48, del 48, que se llama Visitación del Demonio. Y solo puedo decir que me salió, porque es un poema largo, ¿no? Como de 7 minutos, y al decir un poema, 7 minutos es mucho, ¿no? Así que por lo menos, pues no me equivoqué. Ella quedó contenta. Y luego, bueno, nos citamos para vernos un día más y me contaba algunas cosas de su pasado, pero realmente eso no le interesaba más lo que estaba haciendo en ese momento. En ese punto, ¿cuál es la pregunta que te haces después de conocer detrás de este personaje su poesía, sus verdaderos intereses, esta parte interna de una obra que está plasmada a través de sus cuentos, de su prosa y por supuesto de su poesía maravillosa? Pues yo me preguntaba que cómo era posible que, digamos, siendo la poesía más celebrada mexicana, desde Sor Juana Inés de la Cruz, porque Rosario Castellanos es de una generación posterior, Así es. que no hubiera nada sobre ella, ¿no? Y que muchos poemas, pues yo me los sabía porque ella los decía, pero no estaban disponibles en ningún libro, no existía ninguna antología. Entonces, bueno, en ese momento me decidí a escribir una biografía de ella, un poco a instancias de su sobrina, Elena Poniatowska, ¿no? Que me escuchó una vez en Los Ángeles dar una conferencia sobre Pita y me dijo, oye, qué interesante, tú sabes que es mi tía, ¿por qué no me visitas en México? Y tengo mucho material porque yo la entrevistaba en los años 50 y tal, ¿no? Padrísimo. Entonces yo la conocía literariamente, no como una figura rara, digamos, casi homeless, que andaba por la zona rosa, de ninguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí mi asombro. Y precisamente produjiste este libro que es su biografía, Guadalupe Amor, la 11ª musa. Tú sacas a Pita de ese espacio en el que era una leyenda urbana, una figura decadente, y pones sobre la mesa lo valioso, lo maravilloso, lo poderosísima de su poesía. Pues fue algo que yo intenté a través de esta biografía, que no es solo en prosa la historia de su vida, sino que cada capítulo arranca con unos versos de sus poesías, ¿no? Claro. Ella nunca estuvo al tanto, nunca le interesó, y ya que se publicó, lo primero que hice fue llevarle a Pita su ejemplar. Y
y no lo abrió, nada, ahí quedó en la mesa, ¿no? Y al día siguiente me llama y me dice, Mike, me encanta tu libro porque fíjate que la mesa del lado de mi cama como que se mueve, como que baila, pero yo lo metí debajo de una de las patas de la mesa y quedó divina la mesa. Y yo como que, bueno, por lo menos no está furiosa conmigo por algo que hubiera leído, ¿no? En el libro. Michael, en este punto, ¿por qué crees que se debe de recuperar hoy más que nunca la obra de Pita Amor? Quitarle todos esos velos de censura, de ninguneo, de machismo con el que grandes intelectuales de mediados del siglo XX mexicano la trataron. Claro, yo creo que este es el momento, hubiera sido mejor en los años 50, ¿verdad? Cuando ella sí tenía a miles de seguidores y tal, pero los poderes, digamos, de facto de la cultura en México no le querían dar su lugar, la cuestionaban, la claro. ninguneaban, decían que ella no era capaz de escribir esos versos, ¿no? Con esa profundidad, con ese misticismo, cuando se la pasaba en los bares y vamos, los lugares nocturnos claro. más famosos de su época, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues sí, es una mujer contradictoria, pero es una mujer maravillosa y yo siempre he pensado que si excavamos demasiado en las vidas privadas de nuestros más adorados escritores y pintores, pues tal vez no los viéramos de la misma forma, ¿no? Solo que Pita se dejó un poco atrapar en su propio personaje, ¿no? Como una figura mosca pública, claro. embalsamada en ámbar, ¿no? Claro. Entonces, parece ser que la doña María Félix sabía un poco separarse, ¿no? De su claro. leyenda, pero Pita fue un poco atrapada por su propia leyenda, ¿no? ¿Qué nos recomendarías, nada más para terminar, leer de Pita Amor para ver pues sus aportes desde el punto de vista literario? Bueno, claro que es más conocida y celebrada como poeta, que no poetisa. Poeta. Digamos, libros como Décimas a Dios, como Polvo, por ejemplo, como Yo soy mi casa, que fue su primer libro de poesía, que también es el título de una novela semi-autobiográfica muy interesante porque se divide no en capítulos, sino en espacios de la casa de su infancia, ¿no? Claro. Y también recién editado libro por Penguin Random House, que es Galería de Títeres, ¿no? Que es la primera vez en más de 60 años que se reedita ese libro, ¿no? Entonces, si quieren prosa, bueno, está su novela y su libro de cuentos. Y si quieren poesía, bueno, ahí está. Hicimos lo mejor posible de reunir poemas, digamos, incluidos en libros publicados en el pasado, pero también a esta sección que se llama Musa Callejera, donde a través de grabaciones y apuntes o los propios poemas escritos a mano por Pita, reunimos todo lo posible en un solo libro, ¿no? Entonces fue una gran labor de amor, por así decirlo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Michael Schuessler, de verdad un encanto esta conversación y sobre todo con este personaje que nos sigue intrigando, creando una serie de preguntas, pero también dentro de todo fascinando. Muchas gracias a ustedes, la verdad, y a ti en particular. Muchas gracias. Nosotros continuamos con la X en la frente. Raúl Anguiano, Juan Soriano, Roberto Montenegro y Diego Rivera son algunos de los artistas que retrataron a Pita Amor. Y aquí le cuento sobre los retratos que el muralista le hizo a esta joven artista. Por diversos conflictos en la década de los 40, Diego Rivera dejó a un lado la parte de los murales, pero centró sus trabajos en el caballete y entre sus musas se encontró a la escritora Pita Amor, a quien le hizo 3 obras, 2 en 1949 y una en 1956. En uno de estos retratos en donde Pita fue plasmada, Diego se centra y resalta un rasgo inconfundible de la poeta. Siempre hablaba de Pita Amor como que sus ojos eran poderosos y sus ojos era como el distintivo que pues podemos ver en este retrato que Diego Rivera pues claramente sí supo exaltar, supo captar y hoy en día sigue siendo una obra que nos remite a esa mirada que está atrapada en el tiempo en este retrato. Curiosamente, en el mismo año, Diego pintó también a María Félix, por lo que no se descarta cierta cercanía entre la actriz, la escritora y el muralista.
Entonces aquí puede haber una correlación tanto como ellas, ya que Pita Amor en algún momento trató de incursionar en el cine, y se sabe que María Félix también recordaba o mencionaba los versos de Pito Amor. Generalmente en los retratos de Rivera se puede ver en el fondo parte de su estudio o algún objeto resaltando la mexicanidad. Sin embargo, en este de Pita Amor tuvo un toque diferente. Al fondo podemos ver una atmósfera vaporosa, como si fuera una especie de aura, se podría decir. Se dice que este retrato que le hizo Diego Rivera a Pita Amor en 1949 está dentro de una de las colecciones de Dolores Olmedo. Antes de finalizar, es importante destacar el gran aporte literario que dio la obra de Guadalupe Pita Amor, como una gran escritora y también como una poeta prodigiosa. Ese talento que como figura literaria le negaron y que ningunearon muchos de los intelectuales y artistas de su época, y todo por ser una mujer emancipada. Así es que queremos agradecer también al Centro Cultural Elena Garro el habernos recibido para realizar este programa. Agradecemos también a nuestro equipo técnico y de producción, pero sobre todo a ustedes, a quienes invitamos la próxima ocasión aquí con la X en la frente.